Bienvenidos. En este nuevo episodio conversamos con el doctor Javier Nieto, pediatra, infectólogo, salubrista y miembro de la Comisión Nacional contra el COVID, sobre temas muy importantes. Aclaramos cuáles son las evidencias científicas que respaldan las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud. Además, las controversias que han surgido en la población en cuanto al manejo del COVID-19 en Panamá. Conéctate ya para aclarar muchas dudas. Yo soy el doctor Gabriel Rebollón e iniciamos ya. Doctor. El doctor Javier Nieto es médico infectólogo pediatra, salubrista y además forma parte de la Comisión Nacional contra el COVID. ¿Cómo está, doctor? Bueno, agradecido que me hayas dado la oportunidad de participar en tu programa, que de hecho estuve visitando tu página y veo que has tenido bastantes invitados, ¿no? Yo no tengo Instagram, yo tengo realmente Twitter, así que me tenía un poquito vacilado la tecnología. Sí, pero bueno, qué bueno que... Sí, la verdad es que ya este es, me parece que el 10º que se ha hecho de diversos temas, ¿no? Desde temas relacionados a COVID, desde temas de salud hasta otros temas también interesantes, ¿no? Entonces, doctor, empezamos con la primera pregunta. Claro. ¿Quién es el doctor Javier Nieto? Bueno, Gabo, te hablo un poco de mí. Yo soy médico, me gradué en la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas de Centroamérica, eso fue en San José, Costa Rica, más o menos para el año 1995. Me gradué soy javeriano, me gradué del Colegio Javier, así que bueno, tal vez un poco esa vocación de servicio, ¿no? que te da la educación jesuita. Eso fue hace 32 años. Yo tengo 48 años de edad. De ahí, como te digo, me fui a Costa Rica y estudié medicina en la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas en San José, Costa Rica. Y básicamente allí, bueno, terminé la carrera, regresé a Panamá y empecé a hacer pediatría en el Hospital del Niño de Panamá desde el año 1997 hasta el año 2000. Ahí básicamente, después de que terminé mi formación en pediatría, el doctor Xavier Sáez Llorens, yo soy como el hijo académico del doctor Xavier Sáez Llorens y de la doctora María Mercedes Castrejón también, que me ayudó en mi formación. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con ellos 3 años. Después me di la oportunidad de hacer una maestría, después que terminé infectología. Tal vez una de las debilidades que tenemos los infectólogos, inclusive los médicos en general, es que usualmente por nuestra formación de hospital tendemos a ver siempre las cosas desde una perspectiva hospitalaria y nos olvidamos un poco del aspecto que tiene que ver con la salud pública. Entonces me metí a hacer una maestría en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Panamá, y ahí pues bueno, tenía la oportunidad de decidir si hacer medicina ocupacional o epidemiología o salud pública con énfasis en gestión y planificación de los servicios de salud, y básicamente me fui un poco por esa rama, ¿no? Un poco por la rama administrativa de la salud pública, me alejé un poco de la salud ocupacional, de la epidemiología. Y trabajé alrededor de 8 años en el Hospital del Niño como funcionario de la institución, prácticamente desde el año 2002 hasta que salí del Hospital del Niño, porque el doctor Néstor Sosa me hizo la propuesta de que fuera subdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas, y realmente trabajar en el Gorgas fue una gran experiencia. De hecho, yo empecé a trabajar en el Gorgas en febrero del 2009
Y en abril del 2009 hubo la pandemia de la influenza H1N1, así que esta es mi segunda pandemia, después de 10 años, ¿no? Y de ahí del Instituto Gorgas me fui a trabajar a GSK y tengo prácticamente 9 años de trabajar en GSK. Tengo una posición regional de asuntos médicos en GSK. Estoy casado, pues ya perdí la cuenta. Tengo más de 20 años de casado, tengo 3 hijos. Mi hijo más grande, de hecho, está terminando de estudiar medicina. Mi hija tiene 15 años y mi hijo más chico tiene 12 años. Así que esa es la historia de mi vida, Gabo. Gracias, doctor, por compartirla. Y empezamos, doctor. Acabamos de pasar una presentación en la conferencia de prensa y, doctor, hábleme de 697 casos. ¿Qué sopa con eso? Bueno, tú sabes que las cifras han ido en incremento en los últimos días y hay, sin duda alguna, aspectos que nosotros podríamos considerar como multifactoriales. ¿Cuáles son esos aspectos que podrían considerar este incremento exponencial del número de casos? Bueno, mira, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que inclusive desde antes que se aperturaran los bloques, particularmente el bloque 1, podíamos estar hablando de que en Panamá estaban circulando alrededor de 500,000 de personas a través de salvoconductos. Ese es un aspecto que tienes que considerar, ¿no? El otro aspecto que tienes que considerar también es la potencial apertura del bloque 1. O sea, tienes un número de personas adicionales a esas 500,000 personas que empezaron a circular cuando se aperturó el bloque 1. Aquí tú tienes que tomar en cuenta que el comportamiento epidemiológico de este virus se evalúa cada 14 días, más o menos, lo que significa que nosotros de alguna u otra forma tenemos que tomar en consideración de forma retrospectiva lo que ocurrió en el país hace 14 días. Entonces, hace 14 días se aperturó el bloque 1 y a eso le tienes que sumar, como te digo, el 500,000 de personas que circulan con salvoconductos en Panamá. Cuando se aperturó ese primer bloque, tú también tienes que tomar en consideración, según cifras del Ministerio de Trabajo, aquí en Panamá, alrededor de entre un 40 y un 45% de los panameños practican lo que se conoce la economía informal. Entonces, cuando se abre ese primer bloque, tú tienes personas que necesitan trabajar para subsistir e inclusive para sobrevivir. Esa es tal vez la ecuación compleja de esta crisis, que no está circunscrita solo al aspecto sanitario, sino que toma en cuenta algunos otros aspectos como lo son el aspecto social y económico de la pandemia. Entonces, si tú tomas en cuenta la apertura del primer bloque hace más o menos 14 días, tomas en cuenta el número de personas que circulaban en el país, inclusive desde antes de aperturarse ese primer bloque, y a eso le sumas, por ejemplo, el número de personas que realizan economía informal en el país, que como te digo, si no trabajan, no sobreviven, y aunado a eso, tomas en cuenta que tenemos más o menos ya una semana de aperturado el bloque 2 y que es muy probable que nosotros aún no estemos viendo las consecuencias de la apertura de este segundo bloque. Todos estos factores son los que pueden estar condicionando el incremento de casos que estamos observando el día de hoy. Toma también en cuenta, Gabo, que la mayoría de los casos de hecho están circunscritos a los corregimientos donde precisamente provienen la mayoría de los panameños que ejercen esta economía informal, y son corregimientos donde el ingreso el ingreso mensual salarial mensual es de menos de
$70 por día. O sea que evidente, aparte de eso son corregimientos donde hay una alta densidad poblacional y hay un gran hacinamiento. A eso también tienes que sumarle que de hace más o menos 3 semanas se han estado dando casos en tipo clúster o conglomerados en sitios cerrados. Recuerda que este es un virus que le encanta el hacinamiento y los sitios cerrados. Entonces, en las últimas 3 semanas nosotros hemos de hecho estado observando un incremento de casos en cárceles, como por ejemplo en la cárcel de Pacora, en la cárcel de Veraguas. De hecho, más de la mitad de los privados de libertad de la cárcel de Veraguas se han infectado con coronavirus. También ha habido conglomerados de casos en un centro en un centro de atención para adultos mayores en Caledonia, que es auspiciado por la Cruz Roja. Entonces, cuando tú empiezas a sumar todos estos factores, hacinamiento, pobreza, economía informal, salvoconductos y apertura del primer bloque, todos esos factores han podido condicionar este incremento exponencial de número de casos, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, estas medidas de restricción de la movilidad están justificadas con base en este incremento sostenido exponencial de casos. De hecho, te puedo decir que en este momento la capacidad del sistema de salud está en un 90%. O sea que de hecho la potencial capacidad que tiene el trabajador de la salud de hacerle frente a la pandemia en este momento está muy limitada con base en esta sobresaturación que tiene el sistema de salud. Entonces, con más razón entran en juego todas estas medidas de restricción de movilidad que van a ser parte de nuestro diario vivir, Gabo, por los próximos tal vez 18 meses, hasta que no tengamos un tratamiento o una vacuna eficaz. Es lo que se conoce como las medidas de apretar y aflojar. Hay personas que desafortunadamente de alguna ponen como en tela de juicio o se confunden en función de estas medidas de apretar y aflojar. ¿Qué son estas medidas de apretar y aflojar? Cuando el comportamiento epidemiológico del virus es como el que estamos observando, es necesario establecer estrategias como la de cuarentena, la del cerco sanitario o la de toque de queda. Y una vez nosotros podamos cerciorarnos de que tenemos una adecuada capacidad de atención en el sistema sanitario o que nosotros podamos observar que hay una reducción en el número de casos y eso se va a ver reflejado con el aplanamiento de la curva, nosotros podríamos considerar nuevamente relajar o aflojar, pero en este momento creo que estamos en una etapa de apretar con base en estas medidas de toque de queda y de restricción de la movilidad. Doctor, y siguiendo un poco estas medidas, también hay una responsabilidad muy grande que debemos tener todas las personas que vivimos en este país y en el mundo, que son estas medidas de autocuidado, doctor. Entonces, cuéntanos un poco desde el punto de vista de la comisión, ¿qué es el autocuidado? Bueno, mira, Gabo, el autocuidado es una palabra que se origina de una enfermera estadounidense de nombre Dorothea Oren. Ella es una enfermera que ha estudiado toda esta teoría del autocuidado. De hecho, la palabra autocuidado es una palabra compuesta, ¿no? Así es. Deriva básicamente del griego auto, que significa propio, y del latín cogitatus, que significa pensamiento. Entonces no es más que una secuencia de actividades que van a asegurar realmente nuestra salud, nuestra vida y nuestra
nuestro bienestar, ¿no? Entonces, en estos momentos hablamos mucho de lo que es el autocuidado responsable, que en el marco de la situación actual respecta a todo lo que tiene que ver con el lavado de manos, con el mantener el distanciamiento físico, el uso, por ejemplo, del gel alcoholado. Esto es el uso racional de la mascarilla. Esto es lo que nosotros llamamos un poco como el autocuidado, ¿no? Y justamente estas medidas de autocuidado van a estar con nosotros de aquí en adelante y ya forman parte de nuestro estilo de vida, pero es importante recalcar o aclarar que estas medidas tienen una base científica y hay una razón por la cual la está recomendando las autoridades de salud. Entonces, empecemos una por una. ¿Qué opina si hablamos de por qué es importante el lavado de manos? Mira, empiezo un poquito hablándote de la historia del lavado de manos. El lavado, para que tengas una idea, ¿no? El lavado de manos es una medida de hace más de 100 años. Y es una medida que de hecho estableció un médico obstetra húngaro de nombre Ignaz Semmelweis. Tú has escuchado un poco, estás al tanto un poco de la historia de Ignaz Semmelweis y el lavado de manos. Es una historia interesante. Mira, te cuento. Ignaz Semmelweis, como te digo, era un médico cirujano obstetra que trabajó en el Hospital General de Viena. Eso más o menos fue para el año 1845. Y es muy interesante porque en este Hospital General de Viena habían dos clínicas que se conocían como la Clínica Primera y la Clínica Segunda. Estas eran clínicas donde se atendían parturientas, mujeres donde se atendía el parto, básicamente, ¿no? Lo interesante, Gabo, es que la Clínica Primera era básicamente dirigida por médicos obstetras y por estudiantes de medicina, mientras que la Clínica Segunda era una clínica dirigida por comadronas, no era dirigida por estudiantes ni por obstetras. Lo interesante es que en esos tiempos la fiebre puerperal tenía, que es la fiebre que afecta a las mujeres después de que dan a luz, había una mortalidad de fiebre puerperal de alrededor de un 10 a un 35%. O sea, estas mujeres después que daban a luz desarrollaban sepsis, que es una infección en la sangre, y fallecían de fiebre puerperal. Entonces, en la Clínica Primera, el riesgo, la tasa de muerte la frecuencia de muerte era del 18%, mientras que en la Clínica Segunda, la frecuencia de muerte era de alrededor del 4%. Entonces Ignaz Semmelweis se empezó a preguntar, pero qué curioso que haya esta diferencia en las mortalidades de la Clínica Primera y de la Clínica Segunda. Y de hecho, las mujeres en la calle se aterraban cuando les tocaba saber que iban a ser atendidas en la Clínica Primera, porque sabían que el riesgo de morir en esas clínicas era muy elevado. Entonces, de hecho, hay un patólogo, amigo de Ignaz Semmelweis, que haciendo una autopsia se corta con el bisturí y este patólogo muere. Y cuando le hacen la autopsia a este patólogo, se dan cuenta que los hallazgos anatomopatológicos del patólogo eran hallazgos anatomopatológicos muy parecidos a las mujeres que morían en la clínica primera por fiebre puerperal. Y allí es donde a Ignaz Semmelweis se le empieza a prender el foco y empieza a observar con más detenimiento qué factores podían incidir que las mujeres en la clínica primera se murieran más que en la clínica segunda. Y hay un aspecto que Ignaz Semmelweis se da cuenta que ocurre, y es que los estudiantes de medicina participaban de las autopsias. Y esos estudiantes de medicina no asistían a las comadronas que estaban en la clínica segunda.
Entonces estos estudiantes de medicina, después que terminaban de hacer las autopsias, se iban a atender los partos a la clínica primera y no se lavaban las manos, ¿me entiendes? Entonces iban estos estudiantes de medicina, atendían los partos, estas mujeres se infectaban y fallecían, lo que no ocurría en la clínica segunda. Entonces, ¿qué hace Ina Semmelweis? Establece el lavado de manos con hipoclorito cálcico en la clínica primera. Y después que él establece el lavado de manos con hipoclorito cálcico, antes de atender a estas mujeres que iban a dar a luz, se pudo prácticamente llevar a menos del 1% la mortalidad en la clínica primera. O sea que se pudo lograr igualar la mortalidad con la clínica segunda, solo con esta medida del lavado de manos con hipoclorito cálcico. Pero quieres que te diga lo irónico de la vida. Cuando eso fue más o menos en el año 1847. Ina Semmelweis, de hecho, publica un libro en 1861 que tenía que ver con todo esto del concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal. Y causa tal revuelo que, de hecho, los médicos de la época rechazaron esa hipótesis de Ina Semmelweis. Primero porque Ina Semmelweis sí logró demostrar que se reducía la mortalidad de fiebre puerperal, pero en esa época no se había descubierto que las infecciones era lo que podía llevar a la muerte. O sea, los microorganismos, no se conocía que los microorganismos producían la infección. Entonces Ina Semmelweis pudo demostrar que se reducía la mortalidad, pero no sabía con base en qué se reducía esa mortalidad, porque él no se habían descubierto que los microbios producían las enfermedades. Entonces, era casi faltarle el respeto a un médico de alta jerarquía como un obstetra, decirle cómo ahora tú me vas a decir que porque yo atiendo los partos, las pacientes se me mueren en comparación con las comadronas, que no se le muere a ninguno. Y para no alargarte el cuento, Ina Semmelweis fallece más o menos para 1862-63, muere en un sanatorio mental, y de hecho no es hasta mucho después que Louis Pasteur logra descubrir que los microorganismos eran los que producían las infecciones, y no es hasta después que Joseph Lister, con base en los descubrimientos, con base en el descubrimiento de Louis Pasteur, establece todo lo que es las medidas de asepsia y antisepsia, ¿no? Y entonces es allí donde el lavado de manos empieza a jugar un papel importante, ¿no? De hecho, lo irónico de todo esto es que Ina Semmelweis no pudo realmente lucrar o capitalizar todo lo que se ha logrado a la fecha con respecto al lavado de manos, ¿no? Para que tú tengas una idea, si realmente toda la población británica en Londres practicara el lavado de manos, se podría reducir hasta un 50% las muertes por diarreas, por ejemplo. Y si nosotros practicáramos lavado correcto de las manos, podríamos reducir hasta un 16% de las infecciones respiratorias. El lavado de manos es como te digo, no es una técnica muy sencilla. Un lavado de manos efectivo debería, según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, durar alrededor de entre 15 y 30 segundos. La mejor forma de considerar un lavado de manos efectivo es cantando la canción Feliz Cumpleaños 2 veces de forma mental. Si uno canta Feliz Cumpleaños 2 veces, uno podría lograr hacer un lavado de manos efectivo. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, considera como un tiempo efectivo el lavado de manos alrededor de entre 40 y 60 segundos. El CDC entre 15 y 30 segundos. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, considera también el frote de las manos con geles alcoholados
entre alrededor de un 15 a un 30 segundos como efectivo, ¿no? En cuanto a qué jabón se debe usar para el lavado de manos, bueno, mira, el jabón estándar, el jabón que nosotros utilizamos para bañarnos, es el jabón apto para lograr un adecuado lavado de manos. Hay gente que se pregunta cuál es la ventaja de los jabones antibacteriales versus el jabón estándar, y realmente aquellos jabones que contienen triclosan, que es el componente antibacterial que forma parte de estos jabones, ese componente de triclosan no hace ninguna diferencia con respecto al jabón de baño. Entonces tal vez lo importante es el lavado de manos, ¿no? Inicialmente sobre las palmas, posteriormente sobre el dorso de las manos, después entre los dedos, restregarnos las uñas, ¿sí? Antes del lavado de manos, bueno, retirarnos todo lo que tenemos en la mano, ¿no? Anillos, todo lo que podría poner en juego la asepsia de la mano. Y bueno, si no podemos, por ejemplo, lavarnos las manos con ya sea un jabón regular o un jabón antibacterial, que como les digo no hace la diferencia, y si las manos no están sucias, podríamos usar entonces el gel alcoholado, siempre y cuando ese gel alcoholado tenga una concentración de etanol de más del 60%, o de isopropanol de más de un 60% también, ¿no? Y ese uso del gel alcoholado en las manos, como te digo, es de igual forma sobre las palmas, sobre el dorso de las manos, entre los dedos de las manos, sobre las uñas, y alrededor de hacerlo por alrededor de entre 15 y 30 segundos, ¿no? Hay otros componentes en el lavado de manos, como son, por ejemplo, la clorhexidina, en una concentración de entre el 0.5 y el 2%, y las soluciones yodadas también, que pueden ser utilizadas para el lavado de manos. Sin embargo, de menos a más en términos de irritación, porque muchos de estos ingredientes pueden producir irritaciones de la piel. Irrita mucho menos, por ejemplo, el uso de el gel el gel alcoholado, o sea, el gel con base en alcohol. Irrita un poco más la clorhexidina, y las soluciones yodadas irritan un poco más, ¿no? Entonces, si tuviéramos realmente que escoger una solución que no nos irritara tanto y que podría humectar bastante la piel de las manos en reemplazo del agua y el jabón, podría ser las soluciones a base de gel alcoholado, ¿no? Como buena alternativa para la higiene de las manos. No sé si tengas alguna pregunta con respecto al lavado de manos en sí. Claro, la verdad es que qué bueno que pudo resaltar el valor histórico de una recomendación que hoy día es algo que crecemos, escuchamos en casa, y que hoy día se está recomendando como una medida muy efectiva. O sea, eso es muy importante, doctor. Y otra de las medidas que también se habla es el distanciamiento físico. Pero sí, cuénteme, ¿cuál es el racional científico detrás de esa recomendación? Mira, el racional científico de esa recomendación es porque nosotros sabemos que la principal vía de contagio del SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, esa fuente de contagio es a través de la expulsión de las gotículas respiratorias. Y esas gotículas respiratorias pueden tener un tamaño que puede oscilar en alrededor de 5 a 10 micrómetros. La ventaja es que cuando nosotros hablamos, tosemos o estornudamos, podemos expeler estas gotículas respiratorias. Particularmente cuando hablamos,
expulsamos estas gotículas respiratorias que, como te digo, pueden ser de alrededor de 5 a 10 micrómetros. Menos de 5 micrómetros podríamos hablar de que estas gotículas se aerosolizan, o sea, pueden quedar suspendidas en el aire, pero en este caso, aquellas gotículas respiratorias de entre 5 y 10 micrómetros, ellas pueden realmente transportarse a través del aire, pero ellas no viajan más de 1 metro. Entonces, la medida del distanciamiento físico parte de ese precepto. Por ejemplo, el Reino Unido utiliza un distanciamiento físico, ellos recomiendan un distanciamiento físico de alrededor de 2 metros. O sea que una persona, para evitar el contagio con otra persona, debería mantener una distancia de al menos 2 metros, para precisamente evitar que cuando una persona hable, esa expulsión de gotículas respiratorias no alcancen a esa persona con base en esa distancia. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades, recomienda un distanciamiento físico de alrededor de 1.8 metros. Y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y los franceses recomiendan un distanciamiento físico de al menos 1 metro. Entonces, las recomendaciones con base en el distanciamiento físico pueden variar de acuerdo a la organización, de acuerdo a la recomendación de una organización supranacional como lo es la OMS, y también con base en algunos contextos geográficos. Ahora bien, tú al principio me preguntabas, bueno, doctor, pero ¿cuáles son los argumentos desde el punto de vista de medicina basada en evidencia que pueden ayudarnos a nosotros a darle relevancia a la recomendación del distanciamiento físico? Bueno, mira, recientemente hubo una publicación en la revista Lancet, que es una revista de alto impacto y de mucha credibilidad científica. Este fue un artículo de investigación de una metodología robusta, utilizó lo que se conoce como revisión sistemática o metaanálisis, y hizo una revisión sistemática de 172 estudios, básicamente en 16 países y en 6 continentes. Y esta revisión sistemática involucró básicamente todos estos estudios que tenían que ver con el SARS, el coronavirus que circuló en el Asia para el año 2003, y que realmente no llegó a tener como un contexto de magnitud pandémica como lo ha tenido este SARS-CoV-2, y en este estudio también se incluyeron pacientes más o menos que estuvieron expuestos al virus del MERS, que fue otro coronavirus que circuló más o menos en el año 2012 en el Oriente Medio. Y por supuesto que se incluyeron estudios que tenían que ver con SARS-CoV-2, pero tenemos que reconocer que tal vez una de las principales limitantes de este estudio es que la mayoría de los estudios estuvieron circunscritos a SARS y a MERS, y no tanto a SARS-CoV-2, pero de hecho hay hallazgos interesantes en este estudio. Fueron excluidos, de hecho, otros virus como los virus de la influenza, porque el comportamiento epidemiológico de este virus, sin duda alguna, ha sido muy distinto al virus de la influenza, y de eso podemos hablar más adelante. Pero hay hallazgos interesantes. Mira, este estudio pudo demostrar que la frecuencia de contagio con distancias de menos de 1 metro es del 13%. La frecuencia de contagio a 1 metro cae a 3%, o sea, hay un 77% de reducción con solo incrementar ese distanciamiento físico hasta un metro. Si es menos de 1 metro es 13%, si es hasta 1 metro es 3%,
77% de reducción. Pero la reducción se va haciendo mayor, ese riesgo va cayendo a la mitad a medida que vamos aumentando 1 metro hasta los 3 metros. O sea, que significa que si nosotros llevamos ese 3% a los 2 metros y a los 3 metros, ese riesgo de transmisión de SARS con base en el distanciamiento físico es casi nulo. Entonces ya tenemos datos con base en medicina basada en evidencia que nos ayudan a poder demostrar de forma categórica que el distanciamiento físico logra reducir el riesgo de contagio por coronavirus, ¿no? Entonces ya te he hablado un poco de la importancia del lavado de manos, del distanciamiento físico, y ¿qué más te gustaría Doctor, saber, Gabo? Hablemos también, más adelante vamos a retomar este tema del distanciamiento físico con más detalle, pero hablemos antes un poco sobre los tipos de mascarillas también. O sea, esta también se ha convertido de una herramienta de uso intrahospitalario ahora a uso común, uso masivo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de mascarillas y cuál es la que debe usar la población en general? Sí, la mascarilla es un equipo de protección personal que siempre ha levantado pasiones, ¿no? Y para que tú tengas una idea, con base en esta investigación que te acabo de comentar que se publicó en la revista Lancet, este estudio también pudo evaluar el impacto del uso de la mascarilla. Entonces se puede observar que el riesgo de contagio sin mascarilla era de alrededor de un 17% de las personas. O sea, las personas que no usaban mascarilla tenían un riesgo de contagio del 17% versus el 3% de riesgo de contagio, de frecuencia de contagio de aquellas personas que usaban la mascarilla. O sea que evidentemente la frecuencia de contagio fue menor en los que usaban la mascarilla en comparación con los que no usaban la mascarilla. Es interesante también que este estudio también pudo demostrar que el uso de la mascarilla, particularmente la mascarilla N95, era la mascarilla que más se utilizaba a la reducción de esa frecuencia de contagio. Pero vamos a entrar en materia un poco con respecto a la pregunta que me acabas de hacer en relación a la diferencia de las mascarillas, ¿no? Bueno, mira, hay mascarillas como la mascarilla N95, que es una mascarilla que se conoce como respirador. Realmente se le llama respirador a esta mascarilla N95 y tiene una particularidad, y su particularidad es que es un respirador que tiene la capacidad de poder filtrar hasta partículas hasta de 0.075 micrómetros. ¿Me entiendes? Para que tú tengas una idea, el coronavirus puede medir alrededor de 0.1 micrómetros. Bueno, esto es una mascarilla que puede filtrar hasta 0.0, partículas hasta de 0.075 micrómetros. Pero esta es una mascarilla que realmente no debería estar circunscrita al uso de la población general, ni debería estar circunscrita, por ejemplo, al uso general de los trabajadores de la salud. Esta es una mascarilla que debería estar circunscrita al trabajador de la salud que trabaja, por ejemplo, en áreas donde uno podría, por ejemplo, demostrar que médicos que trabajan en áreas donde se generan aerosoles, o sea, donde se podrían generar gotículas respiratorias de menos de 5 micrómetros y por supuesto esas partículas aerosolizadas que están en el ambiente sí podrían poner en riesgo la salud de los trabajadores, la salud de los trabajadores que están en áreas, por ejemplo, de unidades de cuidados intensivos, donde con frecuencia los médicos y enfermeras, por ejemplo, necesitan aspirar secreciones
a través de los tubos endotraqueales de los pacientes que están en ventilación mecánica, por ejemplo. Al momento de intubar a los pacientes se genera un sinnúmero de aerosoles producto de la exhalación de los pacientes, y allí hay un incremento importante del riesgo de contagio. Entonces, en esas circunstancias sí podría justificarse el uso del respirador N95, porque, como te digo, tiene la capacidad de filtrar partículas hasta de 0.075 micrómetros. Después tenemos las mascarillas médico-quirúrgicas, que son las mascarillas que usualmente nosotros vemos que utiliza la mayoría de la población médica. Y estas son mascarillas que tienden a filtrar partículas hasta de 3 micrómetros. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia entre lo que son los respiradores N95 y las mascarillas médico-quirúrgicas, que tienen la particularidad de filtrar partículas hasta de 3 micrómetros, ¿no? Entonces, estas son mascarillas, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado utilizarlas precisamente en los trabajadores de la salud, por ejemplo, que están trabajando en áreas hospitalarias, y de hecho ha recomendado, según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, que de hecho es de esta primera semana de junio, ellos recomiendan que las personas de más de 60 años deberían usar mascarillas médico-quirúrgicas. Okay. Y no tanto utilizar las mascarillas de tela. Ahora me voy a referir a las mascarillas de tela, ¿no? Entonces, ya hablamos de las mascarillas, los respiradores N95, hablamos de la mascarilla médico-quirúrgica, y ahora quiero hablarles un poquito de las mascarillas de tela, ¿sabes? Porque dentro de todo la gente se pregunta, doctor, pero ¿y qué hay con respecto a las mascarillas de tela? Entonces, mira, la Organización Mundial de la Salud ha variado bastante sus recomendaciones con respecto al uso de las mascarillas, y de hecho en este último reporte ellos sí han recomendado el uso de las mascarillas de tela. La mascarilla de tela, ellos recomiendan, debería tener al menos 3 capas, o sea, 3 capas como mínimo. Debería tener una capa hidrofílica. Básicamente, esta capa hidrofílica debería ser una capa interna, que debería ser, por ejemplo, de material de poliéster o de algodón, okay, que es la capa que va a estar en contacto con los fluidos de la nariz y la boca, y recomiendan, por ejemplo, tener una capa media y una capa externa hidrofóbica, o sea, que pueda repeler fluidos en la parte externa. Y esta capa externa hidrofóbica puede ser construida con base, por ejemplo, en polipropileno, que es un aislamiento, por ejemplo, de los líquidos, ¿no? Ahora bien, tú podrías preguntarme, pero doctor, ¿podría, por ejemplo, usar un pañuelo como mascarilla? La verdad es que el principal problema del pañuelo no es tanto la transpirabilidad que te ofrece el pañuelo, porque tú puedes transpirar a través de un pañuelo, pero la eficiencia de la filtración es muy baja. Okay. Entonces no se recomiendan los pañuelos. Para que una mascarilla de tela juega un papel importante, tiene que tener 2 factores importantes, que es la transpirabilidad y la eficiencia de la filtración. Entonces, por ejemplo, las mascarillas de telas hechas de algodón, y ¿a qué llamamos de algodón? Puede ser, por ejemplo, un suéter, una camiseta, inclusive una bufanda, puede servirte como una mascarilla de tela. Y de hecho tiene un nivel de eficiencia de filtración y de transpirabilidad que son bastante eficientes. Y de hecho son los materiales que establece la Organización
Mundial de la Salud como recomendados para hacer mascarillas de tela. ¿Cuál podría ser la efectividad, por ejemplo, de una mascarilla médico-quirúrgica versus una mascarilla de tela? Por supuesto que la efectividad de la mascarilla médico-quirúrgica siempre es mucho más alta que la mascarilla de tela. Para que tengas una idea, la efectividad de una mascarilla médico-quirúrgica de filtrar partículas hasta de 0.02 micras es de un 89% con una mascarilla médico-quirúrgica. Con una mascarilla de tela, esa efectividad es como de alrededor de un 70%. O sea que evidentemente la efectividad de la mascarilla médico-quirúrgica es mayor en comparación con la mascarilla de tela, pero aquí lo importante, Gabo, el mensaje que tal vez yo quiero compartir con la audiencia que está conectada es que cualquier cosa que nos permita a nosotros una barrera o una fuente de control entre la nariz y la boca puede considerarse como adecuado, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que te podría decir con respecto a las mascarillas. Ha sido un tema que ha generado mucha pasión porque la Organización Mundial de la Salud al inicio recomendaba el uso de las mascarillas particularmente para los sintomáticos respiratorios y después dentro de la línea de priorización incluyó al personal sanitario y por ejemplo no se recomendaba el uso de la mascarilla de forma genérica al resto de la población general. Y eso fue un tema que generó mucho ruido, Gabo, porque por ejemplo en los países del Asia, la gente de hecho culturalmente está acostumbrada a usar mascarilla por el tema de la contaminación ambiental, un poco distinto a lo que ocurría, por ejemplo, en nuestros medios o en los contextos geográficos del continente americano, donde esa no era una práctica usual, el usar las mascarillas. El otro nudo crítico que hubo tal vez con respecto a la recomendación universal de la mascarilla, Gabo, es que yo pienso que los científicos, los hombres de ciencia, nos habíamos acostumbrado tal vez a lidiar con pandemias de influenza y no con pandemias de coronavirus. Conocemos mucho más de la influenza, porque en 1918 hubo la gripe española, sabes que fue una influenza H1N1, después hubo la gripe de 1957, que fue una influenza H3N2, después hubo la influenza H1N1 en el 2009. Entonces, ¿sabes? Los hombres de ciencia, los científicos, conocíamos más el comportamiento epidemiológico del virus de la influenza que del coronavirus. Y este coronavirus, de alguna u otra forma, nos ha jugado la pacheca, porque si hay algo que este coronavirus ha hecho un tanto la diferencia con respecto al virus de la influenza, es que este es un virus que tiende a infectar a los seres humanos, inclusive en una etapa preasintomática o en una etapa asintomática. Entonces tú puedes tener hasta un 30%, y hay series que hablan de hasta de un 40% de personas asintomáticas que pueden transmitir la enfermedad a las personas. Entonces tal vez con base en esta nueva evidencia hubo toda esta modificación de la recomendación del uso de la mascarilla, ¿no? Tal vez de forma retrospectiva, cuando en algún momento salgamos de esta pesadilla, cuando nosotros hagamos un análisis más crítico y más objetivo de qué cosas pudimos haber hecho diferentes, tal vez una sea el haber considerado tal vez el uso más temprano de la mascarilla, ¿no? Tal vez hubiese sido una recomendación un tanto más prematura y no tanto un poco tardía como la que hubo, pero como te digo, conocíamos más del comportamiento del virus de la influenza, mucho menos del coronavirus, y yo también te podría decir que
que los científicos no nos basamos en emociones ni en lo que creen los demás, sino que circunscribimos nuestras recomendaciones con base a la evidencia. Y todo lo que se ha estado haciendo a la fecha ha sido con base en evidencia, ¿no? Totalmente. Y el COVID-19 ha sido un proceso de aprendizaje para todos los sectores, sector científico, sector de la población en general, ¿no? Y en base a eso, pues, se han ido modificando estas recomendaciones. Y justamente, ahora que revisamos estos 3 puntos importantes y que nos muestran cuál es el valor de ejecutarlas cada uno de nosotros, inclusive... déjame de hecho mencionarte el otro punto, por ejemplo, okay, que es la protección ocular. Okay. La protección ocular, porque tú sabes que, de hecho, te podría decir que la protección ocular está un poquito subestimada, ¿eh? Hablamos mucho de distanciamiento físico y de mascarilla, y nos circunscribimos menos, por ejemplo, a la protección ocular. Y de hecho, en este estudio del Lancet, de esta revisión sistemática, se pudo demostrar, por ejemplo, que hubo que el riesgo de contagio era de un 16% en los que no usaban la protección ocular y de un 6% en los que usaban la protección ocular. O sea que inclusive en situaciones como actuales no sería descabellada utilizar la protección ocular, sobre todo cuando tienes transmisión comunitaria. Ok, entonces esa es una recomendación que vale la pena recalcarle, que vale la pena que esté presente tanto en los medios de comunicación como en las diferentes comunicaciones, ¿no? Y cómo se debe dar esa protección. Con los lentes, ¿hay lentes específicos para eso? Bueno, exacto, están estas gafas oculares que uno puede utilizar, y están los face shields también, ¿no? ¿Sabes cuáles son estos face shields? Que son estas mamparas transparentes, las pantallas, exacto, que realmente la recomendación es que llegue hasta 1 o 2 centímetros por debajo de la barbilla y que te pueda tapar realmente toda la cara, ¿no? Hasta que te llegue hasta las orejas, por ejemplo, ¿no? Ese es la pantalla facial adecuada realmente. Doctor, y hábleme, ya tenemos estas 4 recomendaciones, pero hay una que estuvo presente al inicio y que poco a poco ha generado dudas, que es el uso de guantes. El uso de guantes fuera para la población en general. Sí, a mí honestamente, mira, el uso del guante realmente debería estar circunscrito, tal vez es cuando tú tienes, por ejemplo, un paciente sospechoso o confirmado por COVID, en que tienes, por ejemplo, que lidiar o manejar las secreciones de estos pacientes, tal vez en esas circunstancias se podría justificar el uso de los guantes, pero de hecho a mí me parece que el uso del guante se ha prostituido de forma poco juiciosa. Por ejemplo, antes yo de hecho en mi cuenta de Twitter inicié toda una campaña contra el uso de los guantes, pues tú ibas a un supermercado, la cajera tenía guantes, los periodistas tenían guantes, y a mí honestamente el uso de los guantes me genera una falsa sensación de seguridad. O sea, la gente que usa los guantes cree que se protege y a la larga te podría asegurar que termina más bien más contaminada, ¿no? Porque de hecho la gente inconscientemente se está tocando la cara con el guante, está tocando superficies inanimadas con los guantes y después de tocar esa superficie inanimada se pasa nuevamente la mano sobre la cara. No nos juntamos el alcoholado sobre los guantes. Es incómodo porque la mano en un clima como el de nosotros, de tanta humedad, transpira, suda, entonces se hace realmente incómodo el uso de los guantes, ¿no? Entonces, para mí, el gel alcoholado y un buen lavado de manos frecuente reemplaza el uso de los guantes. O sea, no hay ninguna justificación para el uso de los guantes. Doctor, no quiero cortarlo. Usted sabe que Instagram nos da 1 hora. Vamos a cerrar esta llamada y regresamos
en unos minutos. A los que nos están viendo, por favor, manténganse. Vamos a conectar este live en unos minutos. Ya vuelvo. Pues limitantes de Instagram es que nos da una hora, pero lo bueno es que podemos regresar y la gente pues se puede seguir conectando Claro. a esta transmisión, doctor. Entonces, bueno, justamente estábamos hablando de estas medidas de autocuidado y revisamos cada uno de estos puntos. Y usted finalizaba mencionándonos un poco sobre el uso de los guantes, que no era una medida recomendada en realidad, por las limitantes que tiene y por esa falsa sensación de seguridad que le brinda a las personas. ¿No? Entonces, doctor, vamos a retomar un punto muy interesante que usted mencionó, que es el distanciamiento físico. Cuando hablamos de distanciamiento físico y unido a una de las grandes consultas que se ha visto en redes sociales y que inclusive el Ministerio de Salud se refirió, que era justamente esta oportunidad de que las personas pudieran hacer ejercicio en las calles o parques. Cuando hablamos de distanciamiento físico, ¿cómo aplica ese distanciamiento físico a las personas que les gusta correr, a aquellos que les gusta caminar en el parque? ¿Cómo funciona? ¿Hay diferencias? ¿Es la misma cantidad de metros? Mira, esa es una pregunta interesante, el distanciamiento físico a la hora de hacer ejercicio, ¿no? De hecho, mira, lo que se recomienda es, y esto es un estudio que se hizo en Holanda, en que se estudió un poco la dinámica de el distanciamiento físico con base en el ejercicio y con base a toda esta dinámica al momento de expeler las gotículas respiratorias. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, no es lo mismo caminar que correr. Por ejemplo, el caminar a una velocidad caminar a una velocidad de 4 kilómetros por hora, pues no es lo mismo que correr tal vez entre 6 a 8 kilómetros por hora. La capacidad de expeler gotículas respiratorias siempre va a ser mayor con base en el esfuerzo físico. Entonces, por ejemplo, uno debería, si uno va al parque y hay personas caminando y hay una persona adelante de ti, uno debería circular lateral a esa persona y al menos 5 metros de distanciamiento entre la persona que está adelante de ti. ¿Por qué? Porque cuando esa persona respira a través de la actividad de caminar, expele gotículas respiratorias que podrían disiparse en el aire, y el mantener esa distancia al menos de 5 metros evitaría el contacto de esas gotículas respiratorias y minimizaría el riesgo de transmisión del contagio, por ejemplo, ¿no? Por el hecho de que cuando esa persona respira, esa exhalación de gotículas va a ir hacia atrás. Entonces, por eso te digo que uno debería correr lateral, para evitar que esas gotículas te peguen de frente, por ejemplo, ¿no? Y a una distancia de 5 metros es muy poco probable que tú puedas respirar esas gotículas respiratorias que podrían transportar el virus. Si por ejemplo estás en un parque, estás haciendo jogging y hay una persona que está haciendo jogging adelante de ti, el distanciamiento físico debería ser de al menos 10 metros. Precisamente y lateral, y mantenerte lateral, precisamente por ese mismo principio de que cuando se corre, la exhalación es mayor, por tanto el poder de la exhalación de la gotícula respiratoria es mayor, y por tanto ese distanciamiento de los 10 metros te mitiga el riesgo de contagio, con base en el transporte de las partículas virales a través de esas gotículas respiratorias. Entonces, en resumidas cuentas,
Si estás en un parque donde la gente está caminando, la distancia mínima que se debería mantener es de 5 metros. Si están corriendo, la distancia mínima debería ser de 10 metros. El uso no de la mascarilla, tal vez durante el ejercicio. Esa es otra pregunta que ha generado muchas ronchas, si podríamos decirlo de alguna u otra forma. Yo aquí, por ejemplo, no quiero ir en contra de la recomendación del Ministerio de Salud, que se ha abocado al uso obligatorio de la mascarilla, pero evidentemente en un parque, en un área al aire libre, la verdad es que el riesgo de contagio es bastante menor. Ahora, a mí honestamente sí me llamó la atención que cuando se aperturó el bloque 2, que se permitió, por ejemplo, la circulación en la cinta costera, había una gran aglomeración de personas haciendo ejercicio en esa área. Realmente, si tú haciendo ejercicio, ya sea caminando o corriendo, no vas a poder mantener el distanciamiento físico de al menos 2 metros, en esas circunstancias es preferible utilizar la mascarilla. La verdad es que el uso de la mascarilla durante el ejercicio tampoco está contraindicado. Y yo lo recomendaría si no se puede mantener ese distanciamiento físico. Ok. Y, doctor, y una de las preguntas que nos han hecho aquí en la sección de comentarios es justamente con los niños, ¿no? Y para esto tenemos 2 preguntas. La primera es, el uso de pantallas y mascarillas para los niños, ¿cuándo se recomienda? Mira, es una pregunta interesante. Un niño entre los 3 y los 12 años podría usar una mascarilla. Ahora, realmente el niño realmente aprende a expectorar, realmente es después de los 6 o 7 años. O sea que si un niño sale a la calle, la recomendación, por supuesto siempre está la recomendación de usar la mascarilla si el niño tiene menos de 6 años, pero debería hacerse obligatorio el uso de la mascarilla, particularmente en el niño mayor de 6 años, porque tiene mayor capacidad de expeler gotículas respiratorias a través del mecanismo de la respiración. Entonces, en los niños de más de 6 años debería hacerse obligatorio el uso de las mascarillas. ¿Y el uso de pantallas también? Bueno, mira, el uso de pantalla, inclusive hay un artículo en una revista de alto impacto que es el JAMA, que inclusive en todo este escenario potencial de desabastecimiento de mascarillas y en el escenario de que no se pudiese usar una mascarilla de tela, se habla, por ejemplo, del potencial reemplazo de las pantallas al uso de la mascarilla, ¿no? Por ejemplo, la ventaja de la pantalla es que contiene la expulsión de gotículas respiratorias y de hecho es un equipo de protección personal que se podría considerar hasta más estético que la mascarilla, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el periodismo tal vez sea preferible utilizar una pantalla que una mascarilla, estéticamente hablando, cuando el periodista está ante los medios, por ejemplo, ¿no? Y de hecho la efectividad de la pantalla podría ser tan buena como la de la mascarilla. Para serte honesto, desde el punto de vista de medicina basada en evidencia, no he leído ningún artículo donde se compare la pantalla con la mascarilla, pero en principio creería que debe haber pocas diferencias en cuanto a frecuencia de contagio. Ok, doctor. Y ahora pasamos, cerramos el punto de las medidas de autocuidado de las personas y pasamos a un tema que también es importante y que se habla mucho, que es la economía y la industria. ¿Usted cómo ve esta apertura de los bloques en estas medidas que están tomando las instituciones? ¿Cree que se está haciendo de la manera correcta? Bueno, mira, Gabo, es evidente que esta es una situación compleja, es una situación inédita en salud pública. Así es. Es una situación que no está circunscrita solamente al componente sanitario. Aquí hay un componente social y económico que juega un papel fundamental. Como te decía,
Aquí el 40%, 45% de los panameños, y esas son cifras del Ministerio de Trabajo, practican la economía informal, y un porcentaje no despreciable de panameños, como de hecho te lo decía al principio de este webinar, particularmente esos panameños que viven en estos 23 corregimientos, son panameños que tienen un ingreso económico mensual de menos de $370. ¿Me entiendes? Y Panamá es un país realmente que la gente que no vive aquí se deja deslumbrar por los edificios altos y o sea, la infraestructura el aspecto vial, pero es un país con muchísima inequidad social, y de hecho esta pandemia ha sacado lo peor de eso, ¿sabes? Desde un punto de vista de salud, desde un punto de vista de educación, por ejemplo, hemos podido ver el rezago que hay en la educación pública con respecto a la educación privada, ¿no? Y de hecho, ojalá cuando salgamos de esta pesadilla aprendamos esa lección, ¿no? En el apostar a la ciencia, en el apostar a la educación, que es la única forma de que nos hagamos realmente seres humanos distintos, ¿no? Entonces, evidentemente, hay tomas de decisiones que no solamente consideran el aspecto sanitario, sino también deben tomar en cuenta el aspecto social y el aspecto económico. Y como yo te decía al principio de este webinar, nosotros tenemos que aprender a vivir en esta situación por los próximos 18 meses, me atrevería a decir, hasta que tengamos un tratamiento eficaz o una vacuna eficaz y efectiva. Entonces tenemos que aprender a vivir con este virus. Por supuesto que en este momento tenemos una situación sanitaria que tal vez nos obliga a restringir la movilidad de los panameños, pero evidentemente de alguna u otra forma, una vez nosotros empecemos a notar que empieza a haber una reducción de los casos, esa reducción de los casos también tiene que ir asociada a mover la economía, a empezar a aperturar los bloques, porque como te digo, tenemos que aprender a vivir en estas circunstancias por los próximos 12 a 18 meses. Y hablando un poco también de las industrias, una de estas industrias que en las últimas semanas ha estado anunciando próximas aperturas es la industria de la aviación local, la aviación internacional. ¿Cuáles son estas medidas? ¿Cuáles son las medidas que debe tomar estas líneas aéreas para que nosotros nos sintamos seguros viajando en un entorno que es potencialmente peligroso? Mira, esa es una pregunta interesante, y de hecho el día de hoy yo estuve con el director de Aeronáutica Civil en un conversatorio, porque de hecho tanto el aeropuerto de Tocumen como la Dirección de Aeronáutica Civil se están preparando para la potencial apertura de vuelos domésticos y de vuelos internacionales, y de hecho eso se está planteando básicamente para el bloque 4, pero evidentemente se está trabajando mucho en todo esto que tiene que ver con la elaboración de los protocolos de bioseguridad, tanto en aeropuertos como en los aviones. Mira, ese es un tema extremadamente interesante, y de hecho yo te podría decir que el riesgo de contagio en un avión es mínimo, por no decir prácticamente nulo. De hecho, cuando uno revisa el reporte del International Air Transportation Agency, que es el IATA, y de hecho ellos hacen un documento basado en evidencia, y el último que está colgado en la página es hasta el 2 de junio de este año. Por ejemplo, ellos hicieron un seguimiento de alrededor de 1.100 pasajeros de 4 aerolíneas que son las que más transportan pasajeros a nivel mundial, y es muy interesante que esos 1.100 pasajeros a los cuales ellos le estuvieron haciendo seguimiento
realmente se pudo documentar contagio de un tripulante de cabina y de 2 pasajeros. O sea, en este seguimiento realmente que se ha estado haciendo. Entonces el riesgo de contagio, como te digo, es limitado, casi nulo. Y es muy interesante porque de hecho tú tienes que tomar en cuenta que en un avión la gente no se está mirando de frente. Okay. O sea, la gente en un avión está sentada cada una de lado a lado. O sea, no hay contacto de face to face entre las personas. Exacto. Eso en primer lugar. O sea, cuando tú estás en una línea de la cabina del avión, donde hay 3 asientos, esas personas están mirando de frente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las personas que están atrás de ti tienen muy poca posibilidad que te contagien, porque de hecho el asiento tuyo actúa como barrera. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces es muy poco probable el contagio desde el punto de vista del distanciamiento físico de persona a persona. El otro aspecto que también tienes que tener en cuenta es que el aire de los aviones se recircula del techo al piso, y ellos usan filtros de purificación del aire, que son los filtros EPA, que realmente tienen la particularidad de filtrar estas partículas hasta de 0.075 micras. Entonces el riesgo de contagio en un avión, como te digo, es muy limitado o nulo. ¿Dónde se puede realmente dar el contagio? Se puede dar el contagio, por ejemplo, cuando los pasajeros van al baño y se hace esta aglomeración para esperar, por ejemplo, que un pasajero use el baño versus el otro pasajero. Se pueden dar inclusive conversaciones de pasajeros en ese momento de la aglomeración. Allá hay un potencial riesgo de transmisión. El otro potencial riesgo de transmisión, que de hecho es el que se ha documentado, es cuando el pasajero tiene interacción con el tripulante de cabina. Por ejemplo, en el momento que le va a servir la comida o que le va a proveer, por ejemplo, agua. En esas situaciones puntuales es donde uno podría identificar un riesgo de transmisión. Y de hecho, el riesgo de transmisión podría ser mayor tal vez dentro de las instalaciones del aeropuerto que dentro del avión. Okay. ¿Me entiendes? Si no se mantiene el distanciamiento físico, si no se usa la mascarilla, en esas circunstancias sí podría haber un potencial riesgo de transmisión. Entonces, pero aquí lo importante o el mensaje que yo quiero compartir es que el riesgo de transmisión dentro de una cabina aérea es prácticamente nulo. Y, doctor, ¿se mantiene alguna medida de distanciamiento físico dentro de la cabina del avión? ¿Hay una recomendación actualmente para eso? Mira que curiosamente no. Okay. Curiosamente, como te digo, sí se recomienda que los pasajeros usen la mascarilla. Okay. ¿Me entiendes? Usen la mascarilla. Los tripulantes de cabina usen la mascarilla, pero de hecho es muy interesante porque en este momento, por ejemplo, deshabilitar la línea del medio para mantener el distanciamiento físico no está contemplado. De hecho, dentro de la reapertura de los vuelos, ese no es un aspecto que está contemplado. Ok, entonces las personas definitivamente tendríamos que esperar a que salieran esas recomendaciones de la IATA y las diferentes empresas de aviación, ¿no? Entonces, sí, doctor, aquí nos hacen una pregunta y ahora, como estamos hablando un poco del transporte, hablemos un poco del transporte público. En el caso, ¿hay alguna recomendación para los buses? Bueno, yo entiendo que cuando se aperturó el segundo bloque se dio y el metro, exacto, se dio una recomendación que tenía que ver con el restringir el número de personas dentro de los metrobuses y dentro del metro. Creo que se circunscribió alrededor de un 25 a un 30% de la capacidad de ya sea el metrobús o del metro. Tal vez
precisamente apelando a mantener el distanciamiento físico de las personas, ¿no? Y hablando un poco este tema de la industria, la apertura de los bloques, cuénteme un poco más sobre qué responsabilidades debe asumir el empleado y qué responsabilidades debe asumir el empleador si queremos que esta apertura de los bloques se dé. Mira, esa es una pregunta interesante, ¿no? La responsabilidad del empleado es básicamente el autocuidado responsable, ¿no? El uso frecuente, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, esa es una responsabilidad del empleado. El uso frecuente de gel alcoholado, el uso de la mascarilla dentro de la instalación de trabajo. Es importante una cosa, es más importante el distanciamiento físico que el uso de la mascarilla inclusive dentro de una oficina. O sea, si usted pudiera mantener el distanciamiento físico de al menos 2 metros dentro de una oficina, usted podría obviar el uso de la mascarilla. Por supuesto que si usted al distanciamiento físico le adiciona la mascarilla, usted minimiza sin duda alguna el riesgo de contagio. Pero si usted tuviese que priorizar entre ponerme una mascarilla y mantener el distanciamiento físico, realmente yo priorizaría el mantener el distanciamiento físico. Entonces, son responsabilidades del empleado el autocuidado responsable, el lavado frecuente de las manos, el uso del gel alcoholado, el uso de la mascarilla y el mantener el distanciamiento físico. Es responsabilidad del empleador proveer el gel alcoholado, el que la empresa tenga lavamano, que haya, o sea, para que el empleado se pueda lavar las manos, proveerle el agua al empleado. Suenan tonterías, pero son cosas básicas que el empleador tiene que asegurarle al empleado, ¿no? El otro aspecto que el empleador tiene que asegurarle al empleado es la conformación de un comité de salud. Okay. Ese comité de salud tiene que supervisar de que los empleados estén acatando las medidas sanitarias, ¿no? El distanciamiento físico, el uso de la mascarilla dentro del centro de trabajo, y de hecho tiene que estar pendiente de si alguno de los empleados desarrolla síntomas respiratorios para eventualmente recomendarle a ese empleado, decirle a ese empleado que tiene que hacer teletrabajo o mantenerse en la casa y hacer un análisis de las personas que han podido estar en contacto de alto riesgo con ese empleado. ¿Y qué es contacto de alto riesgo? Que haya estado en contacto físico de menos de 1 metro por más de 15 minutos. Esos son los contactos que se consideran de alto riesgo. Y en esas circunstancias, esos empleados, hasta donde sea posible, deberían potencialmente hacer teletrabajo, ¿no? Hasta tanto se pueda realmente determinar si van a desarrollar o no síntomas respiratorios. De hecho, lo que se debería hacer es que si hay un sintomático respiratorio es mandarlo para la casa, contactar la línea 169 o Rosa para que se le vaya a hacer la prueba, hacer todo el estudio epidemiológico, inclusive de los contactos, aislar esos contactos, inclusive hacerle la prueba a esos contactos para determinar si esos contactos están en un estadio asintomáticos que obligue inclusive seguirlos manteniendo aislados, ¿no? Entonces esas son las responsabilidades del empleador y las responsabilidades del empleado, Gabo, ¿eh? Y en el caso de las empresas que por temas económicos o temas de espacio no tienen la posibilidad de generar ese distanciamiento físico de 2 metros entre los puestos de trabajo, ¿qué recomendación deben seguir ellos? Bueno, mira, en esos casos lo que se podría plantear tal vez es si hasta donde sea posible trabajar por turnos. Claro. Esa es una posibilidad, tal vez para mantener X número de personas en determinado espacio físico. Uno, por ejemplo, podría suponer en un área de 30 metros cuadrados en donde no hay inmobiliario, ahí deberían
por ejemplo, podrían estar hasta 5 personas, ¿me entiendes? O sea que uno podría decir que por entre 5 y 6 personas en un área de 30 metros cuadrados, ¿me entiendes? O sea que si uno consideraría el inmobiliario físico, uno podría estar hablando de que si tú tienes una oficina que es de 30 metros cuadrados, y antes podías tener de 5 a 6 personas, pues tal vez lo ideal sería tener tal vez unas 3 o 4 personas para poder asegurar ese distanciamiento físico. Esa podría ser una alternativa, ¿no? Trabajar por turnos para mantener el distanciamiento físico. Bueno, y también implementar medidas de trabajo virtual si lo permite la posición de la persona. Así es, por ejemplo, si eres una persona mayor de 60 años o tienes enfermedades subyacentes, hasta donde sea posible, a esa persona se le debería recomendar hacer teletrabajo. De hecho, en las circunstancias actuales, la verdad es que si tienes más de 60 años y tienes posibilidad de jubilarte, por el hecho de que tu trabajo debe hacerse de una forma operativa, yo hasta consideraría esa posibilidad. Ok. Aquí, bueno, justamente nos acaban de hacer una pregunta, que ¿cuándo van a volver a trabajar las personas mayores de 60 años? Sí, es que es un poco lo que te digo, ¿no? Las personas de más de 60 años y las personas con enfermedades subyacentes son de hecho las personas que tienen mayor riesgo de morbilidad, o sea, de desarrollar complicaciones y muertes. Un poco para que tengas una idea, el comportamiento epidemiológico del coronavirus en Panamá. Una persona de menos de 20 años tiene alrededor de un 2.5% de frecuencia de requerir hospitalización. Una persona de más de 60 años tiene alrededor de un 15% de riesgo de requerir hospitalización. O sea que evidentemente el riesgo de hospitalización, inclusive de complicaciones y de fallecer en este grupo etario, es mucho mayor en comparación con el grupo etario de personas entre los 20 y los 59 años. Para que tengas una idea, el principal inconveniente que hay aquí en Panamá es que precisamente estas personas de 20 a 59 años, por no acatar las medidas de distanciamiento físico, uso de la mascarilla o uso frecuente del gel alcoholado, lo que hacen es precisamente contagiar a estas personas de más de 60 años. Tal vez las personas de menos de 60 años son las que menos riesgo tengan de desarrollar complicaciones o de morir por coronavirus, pero desafortunadamente contagian a estas personas de más de 60 años o con factores predisponentes, que son las que tienen más riesgo de complicación o de muerte, ¿no?, por coronavirus. Gracias, doctor. Y entramos ahora a una parte de unos temas un poco más controversiales, que han generado discusión en diferentes lugares. Estoy seguro que se lo han preguntado muchísimo, y también a la comisión y a la ministra. Y la primera es, doctor, ¿cuál es el sustento científico para indicar ley seca en Panamá? Ley seca en Panamá. No hay, no hay ningún... Okay. No, espérate, déjame explicártela. Okay. Realmente no hay ninguna justificación científica. Y la verdad es que cuando esto se planteó, yo traté de hacer una búsqueda bibliográfica de cuál podía ser la justificación o el racional científico de esa toma de decisión, que a todo esto, y voy a aprovechar que me estás dando la oportunidad de esta vía de comunicación para decirle a la gente que en la comisión asesora, esa no fue una recomendación que se le hizo a las autoridades, esa fue una recomendación que las autoridades asumieron, pero que realmente no fue una recomendación de la comisión de asesores. Entonces, para que no me echen el muerto ni al resto de los compañeros que formamos parte de la comisión, de que esa fue una recomendación que se le hizo al Ministerio de Salud. Realmente
el racional de la ley seca tiene una implicación más de índole social, ¿no? Okay. El hecho de que en una situación como esta, había mayor riesgo de que la gente violara la cuarentena, porque de alguna u otra forma el alcohol puede incitar a un comportamiento social inadecuado. Okay. Y en esas circunstancias había más riesgo de que se violara la cuarentena con base en ese comportamiento social inadecuado, y tal vez la autoridad sanitaria, con base en ese racional de comportamiento social inadecuado, tomó esa decisión. El otro país que de hecho yo sí pude observar que tomó esta decisión de implementar ley seca en algunas municipalidades es México. Okay. México también estableció la implementación de la ley seca. Entonces no hay un racional científico como tal, pero evidentemente sí hay un racional de comportamiento social que sí pudo haber obligado a las autoridades a establecer esta medida. Ok, doctor. Y doctor, cuénteme, ¿cuál es la diferencia entre abrir una iglesia y abrir un cine? ¿En serio tú me estás haciendo esa pregunta? Esa pregunta está en redes sociales, está en todos lados. Por Doctor. supuesto. Gente que quiere ir al cine, gente que quiere ir a la iglesia. Por supuesto, es una pregunta interesantísima. La verdad es que no hay ninguna diferencia. Mira, de hecho, te podría decir que en la iglesia podría haber mayor riesgo de contagio si no se mantiene el distanciamiento físico y si no se usa la mascarilla. Porque, por ejemplo, el que va a la iglesia canta. Claro. Podría cantar, por ejemplo. La actividad de cantar puede generar más, puedes expeler más gotículas respiratorias, porque el hecho de cantar hace generar más gotículas respiratorias que el respirar, por ejemplo. Podrías generar tantas gotículas respiratorias cantando como tosiendo. Okay. Para que tengas una idea. A través de la tos se pueden generar alrededor de 50 a 5.000 gotas respiratorias. Por ejemplo, el estornudar puede generar alrededor de 30.000 gotas respiratorias que pueden viajar a una velocidad de 320 kilómetros por hora. El toser puede generar, como te decía, entre 50 y 5.000 gotas que pueden viajar a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces el cantar puede generar gotículas respiratorias, a diferencia de lo que podría ocurrir en un cine, en el que igual puedes guardar el distanciamiento físico, usar tu mascarilla, tal vez a menos que vayas a ver una película de terror y la gente empiece a gritar. En esas circunstancias tal vez se puede generar mayor cantidad de gotículas respiratorias, pero si tú me preguntas a mí qué hace la diferencia entre abrir una iglesia y un cine, no hace ninguna diferencia, siempre y cuando restrinja el número de personas dentro del cine, restrinja el número de personas dentro de la iglesia, mantenga el distanciamiento físico y la gente use su mascarilla. Ningún racional científico. Gracias, doctor. Doctor, y cuénteme, mucho se ha hablado del horario de salida de los niños. ¿Cuál es la evidencia científica detrás de esa recomendación, esa indicación? No hay ninguna justificación. Tal vez la justificación es que pues los niños tienen que salir con sus papás, y como te digo, si tiene más de 3 años y tolera el uso de la mascarilla, perfecto, pero en otras latitudes, de hecho, la recomendación obligatoria de la mascarilla es utilizarla en los mayores de 6 años, por ejemplo, ¿no? Okay. Porque fisiológicamente son niños que tienen tienen la propiedad de expectorar, a diferencia de los niños de menos de 6 años. Ya hablando un poco más de la pandemia en general, definitivamente ha sido un reto, o es un reto muy grande para lo que es la medicina basada en la evidencia. Cuénteme, y bueno, esto fue noticia la semana pasada, ¿por qué 2 revistas prestigiosas como el Lancet y el New England Journal of Medicine se retractaron de un estudio publicado sobre el uso de hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19? Bueno, ese es un tema que también generó mucha roncha
en las redes sociales y es un tema interesante, ¿no? Yo pienso que al inicio de esta pandemia realmente hubo mucha limitación en cuanto a los tratamientos utilizados en pacientes con COVID-19. La verdad es que intuitivamente es muy difícil poderle decir a un ser humano que en este momento, a pesar con todos los adelantos científicos que ha generado la ciencia, un ser humano muy difícilmente acepta que tú le digas que no hay tratamiento para una enfermedad como esta. Claro. Entonces, al principio se empezaron a plantear algunas terapias, como por ejemplo el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para el manejo de los pacientes con COVID-19. Y esto, de hecho, se hizo con base en la experiencia anecdótica que se había tenido en otros escenarios geográficos como en China. Por ejemplo, había datos anecdóticos, inclusive algunos publicados, que hablaban de la eficacia de la cloroquina hidroxicloroquina en el tratamiento de los pacientes con neumonía producida por el SARS-CoV-2. Entonces muchos de estos tratamientos se plantearon de forma un tanto anecdótica, ¿no? Después empezaron a salir algunas publicaciones, sobre todo de un grupo francés que decía que la hidroxicloroquina de hecho podía reducir la carga del virus a nivel de la nasofaringe. O sea, en estos pacientes hubo pacientes a los cuales se les administraba hidroxicloroquina, se comparaban con pacientes a los cuales no se les administraba, se les hacía hisopados nasofaringios para medir el aclaramiento viral y se podía observar que, por ejemplo, en los pacientes que recibían hidroxicloroquina, el aclaramiento viral era superior que en aquellos pacientes que no recibían la hidroxicloroquina. Entonces había como un precepto básico que dejaba entrever que la hidroxicloroquina, no solo in vitro en el laboratorio, sino en seres humanos, podía reducir el virus, en este caso el SARS-CoV-2, ¿no? Después se empezaron a hacer algunos estudios en seres humanos, sobre todo en Francia y en Estados Unidos, donde la evidencia con respecto a, por ejemplo, recuperación clínica de los pacientes, evolución clínica de los pacientes a cuadros más graves, o inclusive sobre la mortalidad, los resultados eran inconclusos y debatibles con respecto a la hidroxicloroquina. Y después salió este estudio de investigación que se publica en una revista de alto impacto que es el Lancet, que es un estudio, básicamente es un análisis de un registro nacional de casos de pacientes con COVID-19 que involucró alrededor de 96,000 pacientes en 671 centros alrededor del mundo. Este no fue un ensayo clínico controlado, pero sí era un estudio que, con base en el número de pacientes y con base en el número de centros, dejaba entrever que era un estudio robusto, a pesar de que era un análisis de un registro nacional de pacientes. Entonces, básicamente, las conclusiones de este estudio era que aquellos pacientes que habían recibido hidroxicloroquina con o sin acitromicina, que de hecho un antibiótico del grupo de los macrólidos, es un antibiótico que se ha demostrado que tiene la capacidad, así como la hidroxicloroquina, de inmunomodular la respuesta inmune y tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, en este estudio se compararon pacientes que recibieron cloroquina, pacientes que recibieron hidroxicloroquina versus pacientes que recibieron estas dos drogas con o sin acitromicina. Y se compararon con pacientes que no habían recibido estas drogas. Entonces, por ejemplo, los pacientes que habían recibido cloroquina, hidroxicloroquina con o sin acitromicina, tenían alrededor de entre un 16 a un 26% de muertes en ese grupo,
versus el 9% del grupo que no había recibido estas drogas. O sea, 16 a 23% versus el 9%. Y de hecho, el riesgo de taquicardia ventricular o de arritmias cardíacas, la frecuencia era 27 veces mayor en el grupo que recibía cloroquina, hidroxicloroquina, versus el grupo control, 27 veces mayor. Entonces estábamos hablando de que había más muertes en el grupo que recibía el tratamiento y había más posibilidad de arritmia. Entonces, cuando tú tienes evidencia que es inconclusa y es debatible, y tienes un estudio como este, publicado en una revista de alto impacto, wow, esto inmediatamente llamó la atención, inclusive de la Organización Mundial de la Salud, que inmediatamente suspendió el Solidarity Trial, el estudio Solidaridad, que está evaluando, de hecho, la eficacia de los fármacos contra el COVID-19, hasta que se hiciera un análisis objetivo y juicioso de este estudio de investigación que había sido publicado en la revista Lancet. Entonces, muy interesante. Hubo una carta que hicieron más de 100 investigadores que incluyeron estadísticos que decían que este estudio que había sido publicado en el Lancet tenía grandes deficiencias. ¿Y de qué dependían esas deficiencias? Principalmente de esta base de datos de donde se habían obtenido la información de los pacientes. Esta base de datos venía de una empresa que se llamaba Surgisphere, que es una empresa que se encargaba de recolectar los datos en tiempo real. Y de hecho, había situaciones que llamaban mucha la atención de este estudio. Por ejemplo, el Lancet, antes de retraer este estudio, tuvo que hacer como una fe de ratas, si podemos llamarlo de alguna forma, porque, por ejemplo, los datos que se habían obtenido de Australia, había más muertos reportados en la base de datos de esta empresa de Surgisphere, de los datos que había reportado, por ejemplo, el Instituto de Salud Pública australiano. Igual hubo algunas incongruencias de los datos que venían del África. Y lo más grave es que cuando la revista se comunicó con uno de los autores, que de hecho es dueño de esta empresa, Surgisphere, para hacer un audito a través de los revisores independientes de la revista, él argumentó que eso era imposible hacerlo por temas de confidencialidad de los datos de los pacientes. Entonces, de hecho, los mismos datos que se obtuvieron de otra revista, que fue el New England Journal of Medicine, en este estudio realmente, este estudio no estaba relacionado con la hidroxicloroquina y la citromicina, tenía que ver con drogas que podían estar relacionadas a la mortalidad por COVID-19. Este estudio concluyó que estas drogas no se asociaban a la mortalidad por COVID-19, eran drogas que incidían sobre el sistema cardiovascular. Este estudio también fue retraído porque se utilizó esta misma empresa, Surgisphere, para obtener la información de la base de datos, y el argumento que utilizó este investigador es que no se podía hacer un audito por revisores independientes, porque según ellos se comprometía la confidencialidad de los pacientes. Entonces, ambas revistas decidieron retraer ambos artículos, tanto el New England Journal of Medicine como del Lancet. Y esto evidentemente pues generó mucho ruido. Nosotros, de hecho, localmente hemos decidido aún mantener fuera del contexto de los protocolos de atención el uso de la hidroxicloroquina con o sin acitromicina, particularmente por lo debatible de la evidencia, ¿no? Ok. Eso es manejo entonces local en Panamá. Doctor, y también ahora viene una serie de preguntas un poco más rápidas, donde la primera es, doctor, ¿por qué no estamos utilizando la protección por inmunidad de rebaño en Panamá, habiendo experiencias internacionales?
Bueno, mira, la experiencia internacional más grande que nosotros tenemos es la de Suecia. Y de hecho esa experiencia internacional estuvo promovida por un epidemiólogo sueco de nombre Anders Tegnell. Y de hecho él lo que planteaba era que a través de medidas un tanto más laxas y el exponer a la población podía conseguirse más rápido esta inmunidad de rebaño contra el SARS-CoV-2, ¿no? Lo interesante de esta estrategia que se implementó en Suecia, Gabo, para que tú tengas una idea. En Suecia, para el 8 de junio, había 20 veces más muertos que en Noruega y 8 veces más muertos que en Dinamarca, que son países fronterizos con Suecia. La tasa de mortalidad en Suecia para el 8 de junio era de 457 por millón de habitantes. Para que tengas una idea, la tasa de mortalidad en Panamá oscila en alrededor de 91 por millón de habitantes. O sea que Suecia tiene 5 veces más la tasa de mortalidad que Panamá y tiene 20 veces más casos de COVID-19 que Noruega y 8 veces más que Dinamarca. Y de hecho, este epidemiólogo sueco, Anders Tegnell, recientemente declaró que tenía que aceptar que se había equivocado. De hecho, los estudios de seroprevalencia en Suecia demuestran que la población expuesta al coronavirus en Suecia es de tan solo 7.5%, cuando ellos estimaban un porcentaje de exposición al coronavirus con esta estrategia de alrededor del 20%. O sea que evidentemente esta es una estrategia que no ha dado resultados y te puedo garantizar que habrán muchos abogados que van a cuestionar este actuar a mediano y largo plazo. Definitivamente. Entonces es inviable esta estrategia de inmunidad de rebaño. Es inviable en un país como el de nosotros, es inviable porque contagiarse con el coronavirus es como ganarse la lotería. O sea, el 80% de la gente va a evolucionar bastante bien, un 10 a un 15% va a desarrollar un cuadro moderado y un 5% va a desarrollar un cuadro grave que ameritaría ir a una unidad de terapia intensiva. Entonces, como ganarse la lotería, en que te ganas la lotería, pero no sabes en qué grupo vas a quedar, ¿no? Por lo menos recibes el tiquete, no sabes si la ganas. Exacto. Doctor, otra pregunta también interesante y que se ha visto mucho en las redes sociales y en los diferentes foros y medios de comunicación es ¿cuál usted cree que puede ser el número de personas afectadas por coronavirus en Panamá a largo plazo? Esa es una excelente pregunta. En Panamá todavía no se han hecho los estudios de seroprevalencia. De hecho, hay estudios de seroprevalencia que se han hecho en diferentes escenarios geográficos como en España, en Alemania, en Noruega, en Suecia, donde se ha podido observar que el porcentaje de exposición de la población al coronavirus ha oscilado entre un 1 a un 15%. Yo podría especular que en Panamá uno podría especular de que por cada caso de coronavirus podrían haber entre 10 y 20 asintomáticos. Entonces podríamos estar hablando de que en Panamá a la fecha tal vez un 4% de la población cuando mucho ha podido haberse infectado por el coronavirus. Eso es un poco lo que te podría decir, ¿no? Un poquito la... 4% de 4 millones de habitantes, ¿no? De 4 millones. Okay. Cuando hablamos también de muchos términos epidemiológicos y médicos han pasado a ser parte de la conversación de toda la población. Entonces, dentro de esos están los términos de letalidad y mortalidad. ¿Cuál es la diferencia
entre estos términos cuando hablamos de coronavirus? Bueno, mira, esa es otra pregunta que es interesante. La letalidad es básicamente el número de enfermos, el número de personas que murieron por coronavirus entre el número de enfermos. Si nosotros consideráramos a la fecha ese porcentaje de letalidad, en Panamá el porcentaje de letalidad está oscilando en alrededor de entre un 2.3 y un 2.5%. Sin considerar, por ejemplo, que cuando acabe la pandemia vamos a tener un número importante de personas que pudieron haber sido asintomáticas y que podrían ser calculadas dentro del denominador de la enfermedad. Yo me atrevería a decir que el porcentaje de letalidad de esta enfermedad podría oscilar cuando se termine esta pandemia, esta pesadilla, en Panamá, podría oscilar en alrededor de entre un 0.4 y un 0.5%, Okay. que de hecho es 3 veces la letalidad producida por el virus de la influenza. Eso es letalidad. Mortalidad es el número de muertos entre la población, ya sea por 1.000, por 10.000, por 100.000 o por millón. Entonces en Panamá tenemos un 2.5% de letalidad y tenemos una mortalidad que está oscilando en alrededor de 91 por millón. Que de hecho si nos comparamos con países como Estados Unidos, Canadá, Perú, nosotros tenemos una mortalidad mucho menor que esos países por millón de habitantes. Doctor, ¿y cuál es la razón, por qué los niños tienen menos riesgo de morir por coronavirus? O inclusive de infectarse. De infectarse bueno, también. Bueno, de morir, de infectarse no tanto, porque todos tenemos el mismo riesgo de infectarnos por coronavirus, pero evidentemente el comportamiento epidemiológico, la evolución de la enfermedad es distinta en los niños que en los adultos, ¿no? Entonces, aquí hay varias hipótesis. Una de las hipótesis que más ha jugado un papel importante es la que tiene que ver con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que de hecho es el receptor que utiliza el virus para poder entrar a la célula. Se especula que hay menos receptores de la enzima convertidora de angiotensina en comparación con los adultos, y eso de alguna u otra forma podría explicar por qué los niños desarrollan un cuadro clínico distinto o tienen menos posibilidades de desarrollar cuadros severos de coronavirus en comparación con los adultos, ¿no? El otro aspecto es que los niños tienen mejor capacidad de inmunomodular la respuesta inmune, a diferencia de los adultos. Okay. Y también se habla mucho del rol de los asintomáticos, de las personas asintomáticas. ¿Qué papel juegan ellos en esta propagación del coronavirus? Bueno, mira, era un poco lo que te decía al principio del webinar, ¿no? Nosotros realmente en estos casi 4 o 5 meses de pandemia, todos los días hemos aprendido cosas nuevas con el coronavirus, y de hecho nosotros podríamos decir que hasta un 25-35% de los pacientes con coronavirus pueden debutar con cuadros asintomáticos. Okay. Entonces, evidentemente, porcentaje alto. Un porcentaje alto, por supuesto. Entonces, eso desde el punto, ese es un reto para la autoridad sanitaria, sobre todo si seguimos circunscribiendo la identificación de los casos con base en criterios clínicos y no tanto con base en esa posibilidad de que los individuos sean asintomáticos, ¿no? Y aprovechemos este espacio, doctor, para también dar a conocer la diferencia que existe entre la influenza y el SARS-CoV-2. Porque inicialmente había esa discusión en todos los países que era muy parecido. Y de repente puede quedar todavía eso. Sí, bueno, es un poco lo que te decía, ¿no? Que de hecho los científicos tal vez sepamos más del comportamiento epidemiológico en epidemias y en pandemias por influenza que por coronavirus, pero de hecho, un poco para que tengas una idea, ¿no? El número reproductivo del SARS-CoV-2
es alrededor de 2 a 3, mientras que el del virus de la influenza es de 1 a 2, y de hecho la letalidad del coronavirus es 10 veces más, más alta que la del virus de la influenza, ¿no? Y por ejemplo el virus de la influenza H1N1, si nos circunscribimos a la pandemia del año 2009, afectaba personas obesas, afectaba embarazadas, afectaba a niños, mientras que el comportamiento epidemiológico de este virus ha sido un tanto distinto, porque realmente no afecta a niños, no afecta a embarazadas y afecta más bien a adultos mayores o personas con enfermedades subyacentes. Entonces, evidentemente, epidemiológicamente son virus de comportamientos distintos desde una perspectiva de espectro clínico. Claro que sí. Ya con este punto eliminamos esa idea que existe, doctor. Y ahora Instagram nos está dando 2 minutos para finalizar, doctor. Y quería que me hablara un poco brevemente sobre las vacunas. ¿Hay potencial? ¿Cuándo las vamos a tener? Mira, hay 10 vacunas actualmente en ensayos clínicos en seres humanos. Hay más de 126 prospectos de vacunas. Estos son datos de la página de la Organización Mundial de la Salud, y de hecho el gobierno de los Estados Unidos le ha apoyado con $2.2 billones a 5 compañías bajo lo que se conoce como Operación Velocidad de la Luz, que esta es una operación para acelerar el desarrollo de vacunas. Yo realmente estoy muy esperanzado en que podríamos tener vacunas tal vez para el primer cuarto del próximo año, Gabo. Ok, esa es buena noticia. Es buena noticia saber que la industria, que los gobiernos están trabajando por alcanzar esta vacuna y este tratamiento. Doctor, ¿quiere dar algunas palabras de cierre? No, bueno, agradecerte la oportunidad que me has dado de poder llevar pues todos estos conocimientos y todos estos mensajes a las personas que te siguen en tu cuenta, y recalcar el autocuidado responsable, ¿no? El lavado de manos, el uso del gel alcoholado, el distanciamiento físico, no salir de tu casa si no es necesario. Doctor, muchas gracias por el tiempo. Estoy seguro que vamos a seguir esta conversación cuando hayan otros puntos interesantes, y bueno, seguimos aquí a la orden, y también pues los live científicos van a continuar todas las semanas. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias.